voy a comentarles, este trabajo surgió a partir de dos preguntas que ocurrieron en tiempos muy distintos. La primera pregunta era más relacionada con qué pasa cuando yo uso etanol mezclas de etanol, gasolina en los vehículos. Y resulta que hay dos posibilidades. Una posibilidad es casi que todo es etanol. Y en ese caso yo tengo que modificar un poquito el motor. Hay unas partes que se me destruyen, hay unos componentes plásticos que el etanol destruye, pero estamos asumiendo que se adapta el motor a la operación con etanol. Pero esa no es el interesante. El interesante es cuando yo lo mezclo en proporciones tales que no le hago nada al motor, es decir, proporciones menores al 20%, menores al 10%. Pero no toco el motor, simplemente empiezo, en lugar de operar con gasolina, simplemente empiezo a echarle gasolina con 10% o 20%. Y entonces hay preguntas que se quedan ahí, es decir, cuál es el efecto en consumo de combustible. Ese es uno muy importante. El otro que sigue es, ¿qué le pasa a la potencia? ¿Qué le pasa al torque? Básicamente esas son. ¿Sí? Debo resaltar aquí lo que ustedes están leyendo, es que uno quisiera echarle etanol a la gasolina por varias razones. La primera, digamos que si yo soy fabricante, le quisiera hacer eso para poderle aumentar el octanaje. Entonces ahí en la gráfica ustedes ven que si yo le echo, voy echándole un porcentaje, si funciona, aunque no se ve. Ahí, vamos a intentarle. No, no se ve. No importa. Pero ustedes ven ahí en la gráfica. No era eso. Era un láser. Bueno, gracias. Bueno, lo que les decía es que no importa, pues ahí en la gráfica ven que si uno le echa etanol a la gasolina aumenta su octanaje y si logra eso, pues puede lograr tener mayores eficiencias en el motor, si pudiera aumentarle la relación de compresión. Esa es una. La otra cosa que surge, ¿qué problemas hay? Creo que esto es bien importante, usted lo está leyendo ahí. El problema es que si usted le echa etanol a la gasolina, el etanol tiene menor poder calorífico. Y si usted tiene menor poder calorífico, necesariamente debería tener menor potencia. Sin embargo, y esto es lo que la gente poco considera, es que el etanol tiene una menor relación aire-combustible y entonces me permite inyectar más combustible y entonces gano potencia. Eso es como dos efectos contraponiéndose. La otra cosa que aparece es que la volatilidad del etanol no es que sea más alta, pero cuando usted se la echa a la gasolina, la mezcla que se obtiene tiene una volatilidad más alta. Y es ahí donde viene la siguiente pregunta. A ver, ¿dónde estaba mi pregunta? La siguiente pregunta es, si yo tengo mayor volatilidad, entonces lo que sucede es que voy a generar compuestos volátiles en la atmósfera y me va a contribuir a formar ozono. ¿Es conveniente echarle etanol a la gasolina en lugares donde mi prioridad o mi contaminante más importante es ozono, como Ciudad de México? A propósito de eso, pues aquí Borja me hizo el favor de presentarme. Yo trabajo para el Tecnológico Monterrey en Monterrey. México está muy alto, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos mucho más bajito, pero la temperatura en Monterrey es mucho más alta. Entonces los gobiernos lo que hacen es seleccionar el octanaje acorde con la temperatura media y evitar que haya excesos en la volatilidad del combustible. Entonces esas son las dos preguntas que detonaron, que les voy a contestar a ustedes aquí en esta presentación. De aquí en adelante prometo ir más rápido. Entonces, lo que hay que hacer es
evaluar analítica y experimentalmente si echándole etanol a la gasolina, cómo me afecta el desempeño mecánico, energético y ambiental, y en especial aquellos precursores de ozono. Y también la otra pregunta que no la pusimos ahí es, ¿no será que el motor, dado que piensa que es gasolina, está leyendo mal la relación aire-combustible e inyecta en proporciones inadecuadas? Esa es una pregunta que quedó. Entonces, ¿cómo lo hicimos? En realidad este es un esquema general. Allá arriba pueden ver que lo primero que hacemos es estudiar el motor. Entonces tenemos un motor, ahorita les cuento cómo lo hacemos, y le ponemos unas variables de entrada y nos concentramos en evaluar el lambda, el SFC es Specific Fuel Consumption, ese tau es como torque, luego el siguiente es potencia y eso que parece un 8 es índice de emisión, Emission Index. ¿Listo? Entonces esto es motor. Del lado derecho de ustedes es un modelo de motor, es un modelo propio y ahorita les voy a comentar sobre él. La otra cosa que hacemos es experimental, que es la parte de abajo, es tomamos vehículos típicos de una región, en este caso es Colombia, y los ponemos a rodar con mezclas de diferentes, de E10, E20, y vamos mirando cómo se desempeña a lo largo de 100.000 kilómetros, más o menos es lo que se probó. ¿Listo? Entonces, modelo teórico, motor y luego vehículo. Lo que voy a hacer a continuación es contarles sobre el modelo y solo la parte clave. Las personas que trabajan en motores dicen, pues ahí yo estoy viendo un ciclo termodinámico que inicialmente le podría decir es un ciclo diésel o un ciclo Otto, y pues eso es normal, eso es como bien conocido. Sin embargo, para poder medir emisiones, estimar emisiones, todo el problema está en cómo yo modelo la combustión. Entonces, a esta audiencia les digo, modelo facilito, pero lo único que le hacemos es modelar el proceso de combustión. Y eso hace una gran diferencia en lo que les voy a mostrar. Entonces, lo que dice ahí abajo es cómo modelo el proceso de combustión. Y como se darán cuenta, pues los que saben de combustión, pues es lo tradicional. No hay nada en especial, simplemente combino un ciclo termodinámico con un modelo de combustión que también es termodinámico. Hay un detallito nomás, que es cuando vaya a estudiar ozono, tomo en cuenta un resultado que proviene de cinética química, pero yo no voy a modelar cinética química, simplemente voy a decir, yo no soy capaz de calcular bien las emisiones de NOx, no las puedo calcular bien, pero si yo las puedo calcular de tal forma que sean proporcionales a la realidad, eso es suficiente para mí. Y entonces lo que hacemos es calcular las emisiones de NOx a temperatura de llama, a la máxima temperatura dentro del motor. Y ya vuelvo, les digo, estoy sobreestimando las emisiones, pero ya voy a hacer que ya sé a priori que las diferencias con la vida real se van a mantener en una forma proporcional. Eso es todo. Entonces, así lo hicimos y ahí estoy comparando con diferentes modelos y ahorita les cuento los resultados. Ahora viene la etapa del motor. Entonces cogimos dos motores, había uno eso fue en Colombia, el motor 1 que se ve ahí. Ese motor se probó en Pereira, por aquí vi un colombiano. Muy bien. El otro motor estaba ya en Toluca, yo dije Monterrey, pero en este caso estábamos en Toluca, que queda muy cerquita de Ciudad de México, y ahí probamos ese otro motor y lo probamos con diferentes con mezclas de gasolina, etanol. Aquí están los vehículos. Entonces, cuando se escogieron los vehículos, algo así como que dijeron, en Colombia, en este caso, como que estos vehículos son muy populares, entonces trabajemos sobre ellos. Y alguien dijo, pero cuidado, todavía hay una flota importante de vehículos carburados. Dije, está bien, probemos carburados. Y así se hizo. Y debo resaltar que este pedacito, pues obviamente lo hizo la otra parte del equipo. Yo no tuve la oportunidad de estar viajando por Colombia disfrutando Colombia haciendo eso. Ahí están las especificaciones de los vehículos. Del lado derecho de ustedes está como el montaje en el laboratorio de Colombia cuando ya
es no solo el motor, sino también el vehículo en laboratorio. Y del lado izquierdo de ustedes está cómo se montó para probar en Toluca. Entonces, lo único que quiero resaltar acá es que se usaron dinamómetros apropiados con equipo apropiado para estos menesteres. Y eso es lo que se está especificando acá. Y debo resaltar que en el caso de Toluca tenemos un PEMS. Primero aquí está el dinamómetro y aquí está el PEMS del Lab 12 es México. Entonces son los equipos apropiados. ¿Listo? Y aquí están las mezclas de combustibles que se usaron. Como pueden ver, E0 es gasolina, E10 10% de etanol y E20 pues 20% de etanol. Aquí están por donde, cuando se empezó a monitorear el carro recorriendo el país, entonces ahí están las rutas que siguieron. Debo resaltar que en la selección de la ruta lo que se debería hacer es deje que el carro ruede. No importa las rutas, pero que recorra el país libremente, porque esa primera pregunta era para el gobierno colombiano. La segunda pregunta era para el gobierno mexicano. ¿Listo? Entonces aquí van resultados, pero se los voy a presentar en una forma no tan aburrida, porque cuando voy a los detalles se vuelve aburrido lo que les estoy contando. Entonces ahí dice potencia. Y entonces en el modelo analítico dice, pues sí pierde potencia, pero es 3%. Eso no lo siente el usuario común. ¿Sí? Pero eso es analítico. Cuando uno va a ver los datos experimentales, ya sea el motor, ya sea en carro, no se distingue la variación, la variación de las mediciones generada por diferentes circunstancias, inclusive por la precisión de los mismos instrumentos, y uno hace el análisis estadístico y dice, no puedo sostener que hay diferencias. Las diferencias son despreciables. ¿Listo? Entonces confirma que pues, sí hay una mínima pérdida de potencia, pero no se percibe. Lo siguiente que dice ahí es consumo. Entonces, si ven que en la gráfica de arriba, aquí dice consumo, ¿sí? Y abajo es porcentaje de contenido de etanol. Entonces, obviamente, a medida que yo voy aumentando el porcentaje de etanol, pues, como yo les dije al principio, el etanol tiene menor poder calorífico, entonces la potencia requiere más combustible, eso es lo que necesita. Y experimentalmente no son gráficas iguales, resalto. En la segunda gráfica tengo el consumo, pero aquí está por revoluciones del motor. Y esto ya es con los vehículos. Con los vehículos, pero casi que la comparación es esta gráfica con la de allá. Y está el carburado, lo pueden ver, y está el de inyección. El carburado pues consume más y la curva de la bañera se nota más en el inyectado. Si ustedes ven las curvas, pues digamos ahí no tiene el error, la dispersión de los datos, pero ustedes pueden ver como que no es tan evidente que realmente haya unas diferencias en consumo. Sí se nota que pues si usa el E0, ahí dice E0 consume, bueno, no se nota, la que yo estoy viendo aquí uno dice E0 pareciera que consume un poquito más. ¿Sí? Entonces, pero yo quiero que le quede en la mente es las diferencias en consumo de combustible tampoco son apreciables, no las percibe uno. Solo que recuerde, estamos llegando hasta el 20% de etanol, no más. ¿Sí? Si echa más para arriba, puede que sí sea evidente. Luego viene emisiones, entonces vienen las fáciles. Primero las fáciles. Entonces, ¿cómo son las emisiones de CO2? Pues recuerde que si consume más, pues emite más CO2. Eso es lo que finalmente pasa. Pero debo hacer una aclaración bien importante. Cuando usted está usando etanol y si viene por la vía bio, entonces finalmente yo estoy dando el resultado de cuánto emite en el tubo de escape, pero no estoy haciendo un balance entre lo que ahorré al momento de estar generando el etanol por la vía bio. ¿Listo? Entonces, este es nomás en el tubo de escape. Y las emisiones de CO, dice, sí disminuyen un poquito. Experimentalmente usted ve las barras de error
y no percibe, no podría sostener que hay grandes diferencias. Ahora vamos con las de NOx. Estas ya son un poquito más complicadas porque son más sensibles. Entonces dice que en las emisiones de NOx pues, se reducen un poquito y cuando va a ver los resultados experimentales también reduce un poquito. Eso, siempre estamos en el margen de los 3%. ¿Listo? Y este es el último. Este fue el que nos hizo como repensarle. Fíjense que cuando estamos viendo las emisiones de todos los compuestos orgánicos volátiles, lo que hicimos finalmente hacer es esta gráfica, la de allá, donde nos tocó usar una escala logarítmica y aquí está la relación aire-combustible, pero si ustedes pueden ver, pues metano pues sí está muy alto, es 1, el índice de emisión, 1 gramo por kilovatio hora, pero por allá abajo están las acetonas y es 1 por 10 a la menos 40. Pero allá abajo está el etano, el formaldehído, el mismo etanol y el acetaldehído. Ellos están muy chiquitos, pero es que en proporciones muy chiquitas generan, voy a decir, tienen el potencial de generar cáncer, entonces no, la gente se preocupa mucho por eso. ¿Listo? Entonces, y resulta que cuando uno ve la formación de estos compuestos, hay dos regiones. La región con lambda mayores a 1, es decir, con exceso de aire, y uno dice, ahí no pasa nada. El problema es que podría pasar que el vehículo opere por alguna razón con defecto de aire. Sucede muy poquitas veces, pero ahí las emisiones de VOC son muy altas. Si ve que van cayendo con lambda 0.8, 0.9 y en 1 básicamente es 0. Entonces, aunque en lo cotidiano uno esperaría que no fuera un problema, pues debe considerar el peor escenario, que es que el vehículo opere con lambdas menores a 1. Entonces, esta grafiquita se vuelve muy importante, es decir, cuidado porque sí se incrementa la formación del formaldehído y del acetaldehído en esa región de menor importancia. Y entonces este es ya el último acetato, ya con esto terminamos. Entonces lo siguiente que hicimos es, recuerda que la preocupación era la formación de ozono. Entonces hay una herramienta, hay una teoría, una forma de hacer eso, es considerar una, no sé, como una cosa que se llama el potencial de formación de ozono. Entonces para cada contaminante, dice, ese tiene un potencial de tanto, ¿sí? Y entonces uno lo que hace es multiplicar cuánto emite el carro en ese contaminante y lo multiplica por ese potencial de ozono, suma, y eso le da pues el total. Entonces, si ustedes ven ahí en la gráfica de la derecha, ya se hace en forma incremental. Y dice, pues todos los que están, casi que no se nota nada, pero excepto los rojitos, que son los relacionados con etanol, sí se aumenta el potencial de formación de ozono. Pero eso solo sucede cuando estamos en relaciones de lambdas mayores a 1. Pero no eran aquellos que yo les estaba diciendo que eran los peligrosos, que eran a los que le preocupaban a la autoridad ambiental. ¿Listo? Eso es. Muchas gracias. Muy explícito, pero viene la pregunta del millón. ¿Le ponemos o no le ponemos alcohol? No es tan fácil, pero me preguntó la mía. Sí. Mi opinión es que definitivamente sí. Ese es el camino. ¿Sí? Pero recuerde que hay que tener cuidado y hay que asesorar, que la historia es así. Quien toma la decisión, voy a decir, son las autoridades ambientales o son las autoridades correspondientes y nosotros tenemos que proveer información técnica para que ellos puedan tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que fundamentalmente el trabajo es ese, darle información. Si ellos me preguntan, yo diría, las evidencias que tenemos indican que sí. Sin embargo, quien toma la decisión deben ser las autoridades ambientales.
Gracias. Tengo de hecho dos preguntas. La primera es con respecto al precio del etanol y al precio de la gasolina, o sea, cómo se intercambian esas mezclas y al final del día, cómo queda el precio del litro o del galón de ese combustible modificado. Y la segunda es con respecto a al impacto que tiene en la agricultura la producción de etanol, o sea, en qué proporción el azúcar en Colombia, por ejemplo, se ha incrementado en su precio desde la implementación de estas mezclas etanol-gasolina básica. Gracias. Muchas gracias. Agradezco la pregunta porque me ayuda a reforzar lo que ya le había comentado. Hay muchas cosas detrás de. Efectivamente, primero, precio. Sí, recuerde que hay una diferencia entre precio y costo. ¿Sí? Precio es básicamente lo que se acuerda debe ser. Costo es cuánto me cuesta producir. ¿Sí? Entonces, en términos de costo de producción, depende de muchas cosas. ¿Listo? Lo que sí sé es que los gobiernos han venido optando por tener precios muy cercanos e inclusive un poquito más para lo del etanol.